Muy bien, hermanos. Ahí está entonces la lección. Hoy día es lunes 11 de septiembre. Lunes 11 de septiembre, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. Puede darle lectura. Alguien de los hermanos podría dar lectura para ver si se ve la presentación. El Hallar hallar, fortaleza en Cristo. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar acerca de este tema de hallar fortaleza en Cristo. Hallar fortaleza en Cristo. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? ¿Cómo hallar fortaleza en Cristo? De repente alguien puede participar. hermano Justo, muy buenos Sí, días, muy buenos hermana. días a nuestros Buen hermanos día, de la hermano. Igual. plataforma. Como dice ahí, nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra luz es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en el peor momento, nos comunicamos con nuestro Padre y nos agarramos con garras, ¿no? De Él y no nos soltamos. Y Él nos da fuerza, nos guía y nos da sabiduría también en todo lo que no podamos nosotros humanamente, ¿no? Pero Él está ahí. Amén, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Gracias. Así como dice el título, ¿no? Fortaleza en Cristo, hallar fortaleza en Cristo, ¿no? Tal vez para entender un poquito, diríamos, la fortaleza no está en nosotros, ¿no? No podríamos cómo vencer, ¿no? A los seres espirituales caídos del cielo. ¿Cómo podrías vencerlo? Porque en nosotros no hay esa fortaleza. Pero lo trágico, hermanos, es de que nosotros intentamos, o personalmente yo a veces, ¿no? Me doy cuenta de que intento solucionar los problemas por mis propias fuerzas. ¿No? Y ese es el gran problema, hermanos, ¿no? Emprendemos muchas cosas, aún para Dios, y queremos utilizar nuestras capacidades y fracasamos siempre y entonces, ¿por qué decimos, no? Es que creo que no le damos lugar pues a Dios, ¿no? Como que es Dios. La fortaleza está en el Señor Jesucristo. Bueno, de ese tema vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, pueden hacerlo en cualquier Hermano momento, justo, ¿no? Sí, hermana eh, Mónica. el problema es que a veces nosotros, claro, predicamos y decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y el poder maravilloso que tiene, nosotros encontramos la fuerza, la fortaleza. O sea, nada de lo que nos pueda ocurrir, bueno o malo, nos puede hacer caer porque la fuerza la tenemos en Él. Así es, hermana. Sí, pues, hermanos, miren, el hecho de que nosotros estemos preocupados y conociendo a Dios y orando aún y seguir estando preocupados, significa que no estamos confiando en Dios, pues, ¿no? Porque si dejamos todo en las manos de Dios, la preocupación seguiría, ¿no? Entonces ya estaríamos seguros. Bueno, ya Dios está encargando, diríamos así. Es que siempre estamos de repente nosotros pendientes, humanamente, ¿no? Tratando de encontrar una solución. Pero el asunto, yo me parece que es rendirse a Dios, dejarlo todo a Dios y hacer las cosas, por supuesto, que dice Dios, ¿no? Porque si no hacemos las cosas de Dios, ahí sí es otra cosa, ¿no? Los problemas serían consecuencias de nuestra desobediencia, ¿no? Y nuestra preocupación también sería por eso, ¿no? Pero, hermanos, hay solución en Dios para si alguien estuviera con pecado, ¿no? Estuviéramos en pecado, pues hay solución inmediata, ¿no? El pecado lo perdona Dios ni en menos de un segundo si es que lo reconocemos, le pedimos perdón al Señor y podemos estar en paz. Pero para eso también debemos tener fe, confianza, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que se puede mencionar, hermanos, respecto a este título. Entonces, hagan preguntas, comentarios, porque personalmente yo voy analizando eso, ¿no? Así al ver este título, voy dándome respuestas también, ¿no? Tal vez tú también, hermano,
vas viendo, ¿no? Respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Muy bien, he puesto acá una del internet, siempre cojo ahí alguna figura. No sé si logra verse ahí, hermanos. Hay un texto bíblico que me pareció conveniente ahí poner. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Si alguien tiene una Biblia, puede leer Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice este texto bíblico? ¿Qué enseñanza nos da? Porque esto lo dice, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado, por supuesto, por Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él llega a esa conclusión, ¿no? En su vida, así cotidiana como nosotros, ¿no? No sé si nosotros también podemos decir lo mismo, ¿no? Repetir lo mismo como pero no repetirlo de memoria, ¿no? Sino con plena certeza, con la propia experiencia de uno, de su propia vida, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si es así, ya no hay ninguna preocupación y uno sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver, Buenos días, hermano. hermano Celso, buen día. Saludamos a nuestros hermanos. Bendiciones en este día para entender, comprender las versiones de esta lección de este día. Hermano, ¿verdad que sí? Jeremías dice lo siguiente también, 16, 19, dice, Jehová, fortaleza mía, fuerza mía, refugio. Eso es, hermano. Yo varias veces me sentí a veces solo, miedoso, no hay nada que hacer, no sé qué, pero tiene que venir la fuerza, fortaleza de Dios para enfrentar cosas que hay en este mundo. Eso es, hermano. Yo siento, ¿verdad? Sin fortaleza de Cristo, nada somos, nada puedo hacer, hermano. Eso es, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ahí está un testimonio, hermanos, que uno va entendiendo cabalmente de que mm, no es por nuestras fuerzas que podemos estar seguros, no en paz, tranquilos, sino es por la presencia de Cristo, ¿no? En nuestras vidas quien nos fortalece, ¿no? Para enfrentar. ¿Usted se imagina, hermanos, cómo enfrentó esas pruebas, Job, las pruebas que pasó? ¿Se imaginan, hermanos, esas pruebas que nos venga a nosotros, esa prueba de que todos los hijos en un instante, ¿no? Se mueran y también todas tus riquezas, tus bienes que tienes, en un instante todo es destruido. Entonces, entender eso, hermanos. Y después aún estuvo enfermo Job, estuvo enfermo y una enfermedad terrible y dolorosa. Y ahí es donde pierde la fe la esposa, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Y le dice, o sea, ¿sigues confiando todavía en tu Dios? Le, le dice, maldícelo a tu Dios, le dice, muérete, le dice, a su propio esposo. Eso es falta de fe ya, pues, ¿no? Ya no creía, ¿no? Porque acá no se entiende por qué. Los amigos de Job también le dicen, pues, habrás pecado, pues por tu pecado estarás sufriendo, pues, ¿no? Entonces así le cuestionan, pero Job ahí, ¿no? Donde comete error Job es justificarse a sí mismo, ¿no? No, yo no he hecho nada malo. Y entonces quiere discutir con Dios. Tal vez ese fue el problema, ¿no? De que él se veía justo, humanamente también, ¿no? Y cuando se presenta a Dios ante Job y le dice, no, a ver, Job, eh, ya que tú eres más justo que yo, a ver, dime,
estas cosas. Muchas preguntas le hacen, ¿no? ¿Cómo he hecho tal cosa? ¿Cómo he hecho esta tierra? ¿Dónde está el fundamento de la tierra? A ver, dime, si tú sabes más que yo. Entonces, ante la presencia de Dios, Job recién se da cuenta, ¿no? ¿Cómo he podido decir esas cosas yo? Él había pasado muchas pruebas, pero aún faltaba todavía, ¿no? Conocer a Dios. O sea, me doy cuenta, dice Pablo, o digo, Job, que no conocía a Dios como debe ser. Y cuando ahí en la presencia de Dios, recién dice, ¿no? Se avergüence, se arrepiente y el Señor le perdona, por supuesto, y le devuelve la salud, las riquezas. En un instante también Dios le da. Pero eran pruebas, pues eran pruebas, ¿no? Y justamente, hermanos, pues ahí, ¿no? La experiencia de Pablo también ahí en la pantalla, el texto, Filipenses 4:13, hermanos. Pablo también intentaba hacer muchas cosas con las capacidades humanas que había adquirido, pero hay varios textos bíblicos donde dice que no, estaba equivocado, se equivocaba, ¿no? Decía, no, no debo usar todos mis conocimientos humanos que he adquirido en mi vida pasada. ¿Cómo resuelve sus problemas, hermanos, este Job? O digo, Pablo, ¿cómo resuelve su problema? A ver si alguien puede decir más. Pablo, ¿cómo resuelve su problema? Porque él decía, ¿no? Quiero hacer el bien, no lo hago bien, todo me sale mal. Miserable de mí, hombre de pecado, decía. ¿Qué puedo hacer? Decía. Pero él encontró la clave, ¿no? El secreto. ¿Y qué era, hermanos? A ver si alguien puede decir. Hermano, justo Pablo, a pesar de ser el enemigo acérrimo de nuestro Señor Jesucristo, él se entregó aún cuando estuvo preso en la cárcel con cadenas. Él seguía cantando, orando, ¿no? Y debemos ser nosotros también cuando se nos presenta dificultades, no podemos. Orad en todo momento, dice el Señor. Orad, cantar, llevar la buena nueva por doquier. Yo creo que debemos tomar la coraza de Pablo, ¿no? En nuestros, porque el enemigo, Satanás, está para acechar como a Job, a nosotros con más ganas todavía. ¿Cómo vencemos esto? Con oraciones, agarrándonos de nuestro Padre, ser constante, pase lo que pase. Eso yo creo que es todo, hermanito. Muy bien, gracias, hermano. Para dar en el clavo, hermanos, a esa pregunta, es que Bueno, Pablo, justo, termina, hermanito Marcelino, antes, Pablo, ¿no? Él quería resolver los problemas confiando en sus propias fuerzas, por eso fracasaba, ¿no? Siendo ya cristiano, ¿no? Y después encuentra el secreto, ¿no? De que había que mirar a Cristo, ¿no? Y olvidarse de las cosas humanas, ¿no? De la fuerza humana que no tiene, toda sabiduría humana. Y es ahí con la experiencia que logra tener así mirando a Cristo, dice, pues no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hermano Marcelino, sí, continúa, hermano Marcelino. disculpe, hermanito, buenos días con todos. Justamente, ¿no? Pablo dice, ¿no? Olvidándome ciertamente lo que queda atrás, puesta la vista en aquel que es poderoso, en este caso en Jesús, ¿no? La verdad es cuando todos tenemos problemas, todos somos falibles, todos nos resbalamos, caímos. El problema no es caerse, el problema es levantarse, porque así como Adán, ¿no? Cayó en pecado y lo hizo después ocultarse, ¿no? Porque se llenó de miedo y se ocultó. Y Dios lo buscó, siempre. Dios toma el primer paso para solucionar nuestros problemas. No somos nosotros. Muchas veces decimos, no sé, yo he buscado, yo fui así. No, no, nunca somos nosotros. Dios nos busca. Utiliza a veces a un hermanito humilde, a nuestro vecino, inclusive a nuestros hijos nos puede utilizar para refrescar la mente, para podernos volver, así como el hijo pródigo. Dios lo iluminó en su mente, hizo recordar lo que en casa había
panes sobrando, que los trabajadores tenían de todo, mientras el hijo estaba compartiendo la comida de los cerdos. Y la resolución que tomó fue correcta de regresar a casa. Y él sabía, Nicodemo, siendo maestro, también estaba perdido. Y él sabía el camino, cómo encontrar a Jesús. Conocía y lo encontró, aunque fue de noche. Y nosotros igualmente, si tenemos algún problema, solamente conoces tú y Dios. Regresa a Cristo. Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Inclusive a la mujer adúltera le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. No peques más, vete en paz. Eso mismo nos dice a nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, hay que reflexionar en este título mismo, ¿no? ¿Cómo yo me fortalezco en el Señor, ¿no? Esa es una pregunta lógica que uno se haría, ¿no? En la práctica, ¿no? Porque la teoría está como teoría nada más y a veces no logramos entender, pues. Aquí, hermanos, hablando de la vida de Pablo, Pablo escribe el libro este de Hebreos, ¿no es cierto? Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1, él dice así, ¿no? Inspirado por Dios. Por tanto, dice, ¿no? El apóstol, nosotros también, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y lógicamente que la gente nos está mirando, pues porque somos cristianos, ¿no? Y sabe la gente. Entonces él dice, ¿no? Despojémonos de todo peso. Esa es su experiencia de este apóstol, ¿no? De este cristiano, diríamos así. Despojarse, hermanos, de todo peso, porque estamos cargando pesos, por eso es que no estamos tranquilos, de repente estamos preocupados. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado, dice, que nos asedia, ¿no? Nos está asediando el enemigo, ¿no? O sea, lo que el enemigo, su estrategia es que nosotros resolvamos con nuestra fuerza nuestros problemas y como no podemos, dice, ya ves, no puedes, pero no puedes. Entonces, y hace de que nos hace ver como que Dios no nos está ayudando y tantas cosas, ¿no? Pero el problema es que estamos dependiendo a nosotros mismos, no estamos dependiendo de Dios, no nos estamos fortaleciendo en Cristo, como dice el título. Por eso dice él, y corramos con paciencia. Ya él con experiencia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como Job, pues, ¿no? Le pasó pruebas y él primeramente decía, y con paciencia, él diría, ¿no? Dios me dio y Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios, dice, ¿no? Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ver. No había ningún problema, estaba confiando en el Señor. Mire, cómo él así, teniendo esa experiencia, ¿no? Y cuando estuve enfermo también él dijo, ¿no? De que no solamente vamos a aceptar de Dios las cosas buenas, también las cosas malas. Bueno, esa era la óptica de Job. Y sea alabado el nombre de Dios, decía, pasó todas las pruebas, hermanos, ¿no? Al final sí, Dios quería hacerse conocer con Job de mejor manera y es ahí donde se presenta ante él, pues, ¿no? Y entonces recién conoce, ¿no? Mejor, ¿no? A Dios, diríamos. Y eso es lo que, en ese camino estamos. Pero él aconseja, miren su secreto, dice acá, el 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que aconseja él, ¿no? Porque él lo hace, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, o sea, fijando nuestros ojos en Jesús. Hay un cantito que dice, fija tus ojos en Cristo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces uno tiene que mirar a quién, a Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Es la fe de Jesús, o sea, mirar a Jesús como confiaba en su Padre. Así también nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor, el cual dice,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, el Señor Jesucristo, no, por el gozo que él veía, ¿no? De que nos iba a salvar y un día vamos a estar con él, por ese gozo de encontrarse con nosotros un día. Por eso, él mirando ya adelante, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por eso dijo, yo voy a morir por Justo, por Marcelino, por Mónica, por César, por todos, ¿no? Los que estamos en esta sala, y por todo ser humano de esta tierra, ¿no? Ese gozo él tenía, ¿no? Ver el futuro y decía, yo me voy a encontrar con ellos van a ser salvos. Y voy a dar mi vida para que eso suceda. Esa fe tenía el Señor Jesucristo, ver el futuro más adelante, y nosotros tenemos que tener así también, ¿no? Mirar al Señor, menospreciando lo propio, hermanos. No decir, ay, que voy a pasar terribles cosas, me van a hacer estas cosas. Eso menospreció a él, ¿no? No le importó, dijo, no, no importa que le hagan lo que le hagan, ¿no? Menospreció lo propio y se sentó, pues llegó a sentarse a la diestra del trono de Dios. Ahora está en la diestra del trono de Dios como ser humano y como nuestro Señor. Entonces, en esa fe de Jesús nosotros tenemos, o sea, adquirir, ¿no? Esa experiencia mirándole al Señor Jesús, ¿no? Bueno, ya sí, creo que esto nos ayuda a entender, ¿no? De cómo yo encontrar fortaleza en Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, me parece que en ese entorno nosotros, nuestra lección podemos entender, ¿no? De otra manera va a ser solamente teoría nada más, ¿no? Muy bien, Bueno, justo, sí, hermana Mónica. bueno, teniendo en claro lo que usted dijo hace un momento, eh, claro, eso es así como debe ser, pero el mundo en este tiempo pone la fuerza en lo que ellos pueden hacer. De hecho, se usa mucho en el mundo cristiano, yo decreto que Dios va a hacer esto en mi vida, decreto esto, lo otro, como si pudieran usar, no sé, pues como si fuera un deseo mágico, pedirle a Dios y Dios va a hacer lo que yo quiero, porque yo lo estoy decretando. Tenemos que entender que Dios no está allí a disposición nuestra para nuestros deseos, que nuestros deseos son bajos. El Señor quiere lo mejor para nosotros y Él nos va a dar lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. No está en nosotros decretar lo que Dios puede o no hacer en nuestras vidas. Sí, pues hermana, esa es fe, ¿no? Es confianza, así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, ¿no? De confianza, ¿no? De fe en su Padre, ¿no? Que, bueno, en la circunstancia en Getsemaní es un ejemplo grande, donde humanamente él tal vez ya en esta lucha, él dice, no, si no puedo pasar esta copa, Señor, pues, o sea, se sentía de repente limitado humanamente, ¿no? De enfrentar, ¿no? La muerte por nosotros, pero él dice, ¿no? Justo lo que dice usted, hermanita, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿no? De Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Y hermanos, todo tiene solución, porque la muerte, generalmente a veces uno no quiere morir, ¿no? Pero dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Dios sabe cuán oportuno de repente es que descansemos en un determinado momento. Dios lo sabe eso. Dejar nuestra vida en las manos de Dios, porque si descansamos en la fe de Jesús, creyendo en Jesús, solamente estamos descansando, ¿no? Para ya esperar así en la tumba ah, la venida del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, nos levantará y nos encontraremos. Y tantas otras cosas, pruebas que pudiéramos estar pasando, hermanos. Entonces, dejarlo en las manos de Dios, así como Job perdió todas las cosas, sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pueden ser pruebas que Dios, si estamos confiando en Dios, pues Dios, estamos con la certeza del 100% de que Dios es el que está manejando, ¿no? Todas las cosas. A no ser que hay que arreglar cuentas con Dios y problemas que puede haber es porque no estoy poniendo en práctica las cosas que Dios me dice y por eso puede haber consecuencias también, ¿no? Negativas. Ahí sí hay que reajustar nuestra vida mirando al Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, hermanos.
Participen entonces, hermanos, en cualquier momento. Ya prenda su micro y haga preguntas. Vamos a dar lectura entonces a nuestra lección de escuela sabática. Dice así, hermanos. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, hermanos, ¿no? Hay un poderoso llamado, dice ahí, a luchar, ¿no? Luchar. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Claro, ya creo que, no sé si nos vamos dando cuenta, aparentemente pareciera que todo está tranquilo, ¿no? Pero hermanos, es una lucha de cada día. Justamente cuando estamos así tranquilos, es el momento más peligroso, yo creo, hermanos. Si no parece que no hay nada, hermanos, todo está tranquilo, ¿no? Entonces uno piensa, no, bueno, eh, no pasa nada, pero ahí probablemente es el momento más crítico, ¿no? Más crítico, porque cuando hay persecución, cuando hay pruebas, todo, entonces ahí nos estamos dando cuenta que realmente pues la lucha es real, ¿no? Y la lucha ya sabemos que es contra seres espirituales, ángeles caídos. Pero lógicamente ellos, o sea, Satanás, no quiere que nos demos cuenta de ello, ¿no? Y quiere mantenernos así en la tibieza, ¿no? En la tibieza, ¿no? Y ahí tranquilo, te dicen, no, cálmate, todo va bien, no, no hay ningún problema, ¿no? Y ese puede ser pues, un problema. Entonces aquí Pablo termina su carta, esta carta a los de Éfeso, con un poderoso llamado a luchar, hermanos, ¿no? Porque estamos en lucha, hermanos. Dice que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, dice, presentando el estilo del grito de guerra de un comandante. Muchas cosas Pablo dice en su carta de que debemos estar unificados, unidos, hermanos, ¿no? En la iglesia, no hacer diferencia dentro de la iglesia. La relación, cómo debe ser entre padres e hijos, cómo debe ser la relación entre hermanos, ¿no? Someteos unos a otros, ¿no? En el temor del Señor, ¿no? En el Señor, ¿no? En el Señor Jesús también. O sea, siguiendo su ejemplo. Entonces, todas las cosas que él va mencionando requieren, pues, de una lucha, hermanos, ¿no? De una lucha. Y hay como un grito, ¿no? Que da el comandante, entonces a los soldados, va arengando, digamos, va animando, ¿no? A seguir adelante. Pablo también dice así en la palabra de Dios, inspirado por Dios todo, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, dice, ¿no? Fortalezcanse, dice, en el Señor. Ahí está la clave, hermanos. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Esto es muy importante entender, hermanos, de la dependencia, digo siempre, al 100% de Dios. Fortalezcanse en el Señor, mirando al Señor, mirando su ejemplo, experimentando cotidianamente, porque Dios permite que vengan las pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en la fe, ¿no? Fortalezcanse en el Señor, dice, confiando en el Señor. No, no importa lo que estemos pasando, ¿no, hermanos? Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Aún puede venir la muerte, pero ya, pero estamos confiando, mirando al Señor, haciendo lo que el Señor dice. Entonces, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos. El resto del pasaje, hermanos, Efesios 6, 11 al 20, hermanos. Eso es el estudio, hermanos, ¿no? De esta semana. Dice pues estos pasajes, ilustra y desarrolla este gran tema, ¿no? Entonces también acá te dice cómo te vas a fortalecer, hermanos, cómo te vas a fortalecer. Entonces aquí dice Efesios capítulo 6 del 10 al 20, repasa eso, dale una nueva lectura, dice. Y responde la pregunta, hermanos, ¿qué pregunta? Dice aquí, ¿cómo visualizas la realidad del gran conflicto? Hermano, hermana, no sé cómo estás visualizando tú, yo también, la realidad, hermanos, porque es real este gran conflicto.
¿no? ¿Cómo estás visualizando la realidad de este gran conflicto? Donde estás, ¿no? En el entorno donde estés. Donde los poderes sobrenaturales, literales, hermanos, ángeles caídos, son, pues, dice estos poderes, ¿no? Cruciales en el argumento de Pablo. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra seres espirituales caídos del cielo. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? ¿Por qué dice aquí es tan importante mantener esta verdad, hermanos? De que estamos en medio de un conflicto, hermanos. Estamos en medio y es un conflicto que lleva a la vida eterna o a la muerte eterna, hermanos. Y a veces en la relación que tenemos con las personas o vemos a la gente, a veces uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, yo viendo por la calle veo una parejita que parece que están discutiendo ahí en la calle y me da ganas, ¿no? De intervenir y hablar y decirle qué es lo que está pasando y todo. A veces uno pues no puede meterse así de buenas a primeras en lo que está pasando, ¿no? Están discutiendo, peleando, parece que quiere irse, no sé si el esposo, bueno, algún problema hay. Pero yo digo, si conociera al Señor los consejos de Dios, si dependieran de Él, no estarían así en problemas, pues no, resolverían ese problema. Y así, cuando ves incluso a personas que están cercanos a ti o familiares también que de repente no están así como nosotros en el estudio, entonces te sientes un poco, no sé cómo, hermanos, ¿no? Que no sabes cómo hacer, de repente apenas estamos orando y la poca oportunidad que tenemos de acceder o nos dan campo un poquito, pues ahí nada más, ¿no? Y esperamos, ¿no? Estamos con ansias, ¿no? De que puedan ellos tener ese interés por Dios. Es así. Y es interesante, hermanos, que yo veo ahí, ¿no? Un familiar, por ejemplo, que pedía, ¿no? Algo y después lo manifestó en el templo, ¿no? Y dijo que estaba agradecido por las oraciones porque ese problemita se está resolviendo, pero y es una cosa que que se pensaba que no se podía resolver. Y claro, esa es una forma de querer acercarse a Dios, ¿no? Y por eso hay que estar orando, por lo menos, ¿no? Por nuestro entorno, ¿no? Familiares, amigos, vecinos. Hermanos, ahí están las preguntas. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad de que estamos en medio de un conflicto, hermanos? Ante nosotros, dice, en nuestro caminar diario con Dios. O sea, darnos cuenta que estamos en una batalla, hermanos. Entonces, un repaso de la lección, dice, de lo que estamos estudiando, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos. Ahí está el consejo, hermanos. Entonces, aquí vienen los consejos. Uno dice, mira, para que te fortalezcas en el Señor, tienes que vestirte, dice, ¿no? Vestíos, dice ahí, ¿no? Vestíos, ¿no? ¿Y de qué cosa me voy a vestir, hermanos? Ahí la palabra de Dios dice, ¿no? Vestíos de toda la armadura, dice ahí, ¿no? Toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios, hermanos. Entonces uno se pregunta, pero ¿de qué armadura me estás hablando, no? Vestidos, dice, o sea, para fortalecerse en el Señor uno tiene que vestirse de toda, esa palabrita toda. O sea, no es una parte nada más, sino de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes, ahí está, hermanos, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está acechando, pues, hermanos. No se hace notar, pero él está atacando, ¿no? De muchas formas que el hombre no se dé cuenta, pues, ¿no? Porque no tenemos lucha, pues, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí estamos, ¿no? Contra estas huestes espirituales de maldad, hermanos, que son los ángeles caídos, ¿no? En estas regiones celestes, ¿no?
Por tanto, dice, tomad otra vez, dice hermanos, tomad. ¿Qué cosa vamos a tomar, hermanos? Toda, hermanos, la palabrita, toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, hermanos. No es una sola parte, sino toda la armadura. Recalca eso. Ahí está el consejo para fortalecerse en el Señor. Ahora ahí la inquietud, uno se pregunta, ¿pero en qué consiste esa armadura? ¿Cómo me voy a vestir de esa armadura, no? Y todavía dice, ¿no? ¿Para qué? Para que podáis resistir, hermanos, porque aquí el asunto también es resistir las pruebas, como Job resistió las pruebas, ¿no? Una prueba, otra prueba. Resistió, ¿no? El enemigo le atacó por acá, por allá. Claro, ahí Dios está dando permiso, ¿no? Lógicamente en nuestras vidas también Dios permite, ¿no? ¿Para qué? Para que nos edifiquemos, pues, hermanos, ¿no? Para que podáis resistir, pues, en el día malo y habiendo echado todo, no, acabado todo, y habiendo acabado todo, estar firmes, pues, ¿no? Así como Job, ¿no? Job, por ejemplo, en sus palabras decía incluso, ¿no? En su fe, si me matas, yo voy a seguir confiando en ti. Así le decía a Dios, ¿no? Aunque me mates, yo voy a seguir confiando. Yo sé que me voy a levantar del polvo de la tierra y te voy a ver. Esa fe tenía Job, hermanos. Esa fe tenía Job. Estad pues firmes, dice, firmes, ceñidos. Entonces, aquí, ¿qué es ceñidos, hermanos? Ceñidos, dice, nuestros lomos, nuestras espaldas, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué, dice, hermanos? Con la verdad, dice. Tal vez la ropa a veces, no sé, como es la túnica, lo ceñirían, lo amarrarían con una correa por la cintura, así, ceñidos así, ¿no? Bueno, eso es una forma figurada, hermanos, de decirnos de que nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser esté lleno de la verdad, ¿no? De la palabra, de que conozcamos los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, todo lo que Dios nos dice, ¿no? Y ceñidos es como que estamos enraizados en eso y que vamos a darnos cuenta, ¿no? De qué es la mentira, ¿no? Entonces, y vamos a apartarnos de la mentira y vamos a seguir la verdad. Porque si no estamos así, hermanos, con la verdad, entonces fácilmente el enemigo engaña. Gente que no lee la Biblia, hermanos, ella es gente sincera en muchos grupos religiosos, gente muy sincera. Pero como no conoce bien la palabra del Señor, ¿no? Entonces les engañan a pesar que estén en un grupo cristiano, ¿no? En un grupo cristiano, pues el enemigo ahí está, ¿no? Liderando también, pues, ¿no? A través de los pastores y todo ello, ¿no? Engañando a la gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque no está ceñido con la verdad, ¿no? No está su vida, ¿no? Afirmada así como en la roca, en la verdad, no. Entonces, ya sabemos, hermanos, que los mandamientos de Dios es la verdad del Señor. El Señor mismo es la verdad, el Señor Jesucristo. Por eso dice, el enemigo está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús. Dos características muy importantes. Entonces hay que ceñirse de la verdad. Después dice vestidos, hermanos, vestidos. A ver, ¿con qué vestido nos vamos a poner? Con la coraza, dice, de la justicia. Coraza, hermanos, es una figura también, ¿no? Del chaleco antibalas, digamos, hoy en día, que protege el corazón, diríamos, ¿no? Pero en este caso, nuestro corazón, nuestro ser íntegro también, ¿no? Debe estar protegido con la justicia, hermanos. O sea, debemos ser justos. Pero ¿cómo uno puede decir, pero si soy un pecador, el más grande pecador, dice el apóstol Pablo, si yo soy el más grande pecador, ¿no? Y entonces, pero el asunto es que esta coraza es un regalo de Dios, ¿no? Esa justicia es un regalo. Él lo ha pagado por nuestro pecado. Entonces nos dice, no te preocupes, justo, he pagado por tu pecado, así que tienes el perdón, justo, ¿no? Porque tú reconoces y te arrepientes y aquí está mi sangre que he derramado. Así que sigue adelante, dice, ¿no? Entonces, dependo de la justicia que el Señor me da, ¿no? De su justicia del Señor. Es un regalo, es como una coraza que me protege, ¿no? Entonces al enemigo le podemos responder eso, ¿no es cierto?
Sí, soy un pecador, pero el Señor me ha justificado. Y por esa justicia, por fe, hay que tener fe para creer también en Él. Después, ¿cómo nos dice aquí en los pies qué nos vamos a poner? Dice calzados. ¿Qué calzados nos vamos a poner? O sea, es una figura el calzado, hermanos. Dice con el apresto o calzados los pies con el apresto del Evangelio. O sea que ahora, hermanos, si antes nuestros pies nos llevaba de repente a estar perdiendo el tiempo con los amigos, jugar nada más y después de repente los placeres, los vicios, ahí nos llevaba los pies, pero ahora los calzados, nuestros calzados, nuestros pies nos deben llevar a predicar el evangelio, pues hermanos. Nuestra vida es eso, en el trabajo, en el mercado, en la tienda, a los amigos. Entonces llevamos las buenas nuevas, ¿no? Todos tienen problemas y todos necesitan un consejo de la palabra de Dios. Entonces ahora nuestros calzados, ¿no? O nuestros pies nos llevan o van en esa dirección llevando el evangelio de la paz. Las buenas noticias, hermanos, ¿no? De que hay salvación, hay solución para todo problema en el Señor. Sobre todo dice, tomad. ¿Qué vamos a tomar, hermanos? El escudo de la fe, ¿no? El escudo, hermanos, o sea, en la guerra protegía, ¿no? De las flechas del enemigo, ¿no? Para que no los matara. Con eso se defendían. Y el enemigo también, pues, lanza sus tentaciones, ¿no? Con pensamientos a través de diferentes formas, ¿no? Nosotros tenemos que tener la defensa. El Señor es nuestro escudo, pues no, el Señor es nuestro escudo. Y hay que tener fe en nuestro Señor, no. Aunque el enemigo nos ataque con tentaciones, pero nosotros de seguir confiando en Dios, no así como Job. Aunque me mate, decía él, yo voy a seguir confiando en Dios, ¿no? Yo sé que me voy a levantar cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, decía así, y voy a ver al Señor. Esa fe tenía, y así debemos tener nosotros. Esta es nuestra fe, es nuestro escudo. Así dice, Hermanito, vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, hermana. eh, acá quería leer la palabra fortalecer. Fortalecer en su palabra original significa sacar. ¿Qué quiere decir agarrarse o de aferrarse de algo? En las noticias pasaron, dice, un video donde la corriente de agua era tanta su fuerza que se llevaba a los carros y en medio de eso había una persona que se agarraba de un árbol. Se aferraba a él con todas sus fuerzas y la corriente no tenía piedad con nada. Por fin pasó alguien y lo rescató de esa gran corriente, ¿no? Y acá vemos, no tenía, dice, piedad con nada, ¿no? Cuando pasó esa persona, dice, lo rescató de esa gran corriente, esa persona se aferró al árbol para poder salvar su vida. Se aferró a algo más fuerte que la corriente, que era ese gran árbol. La corriente de este mundo dice que es igual de fuerte y va igual de rápido. Y si tratamos de agarrarnos de la filosofía de este mundo, las religiones, los pensamientos, los vecinos, etcétera, vamos a terminar yéndonos junto con ellos. Pero si yo recuerdo que al que si me puedo agarrar, al que si me puedo aferrar, ¿quién es mi árbol? Firme es Dios. Nada me va a poder vencer ni nada me va a poder jalar, ¿no? Entonces, tengamos esa confianza en nuestro Señor. Eso sería todo, hermanito. Muy Amén. bien. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, por ayudarnos a entender la lección, hermano. Así es, hermano. Sí, pues me estoy poniendo a pensar en un papá y el niño, ¿no? ¿Qué pasa con un niño pequeñito que es llevado por su papá de la mano? El niño puede saltar, ¿no? Y estar feliz, ¿no? No tiene preocupación de nada porque está con su papá. Y como dice así nuestra hermana Rosa, entonces, tomados de la mano del Señor Jesús, podemos nosotros contentos, así como un niño,
andar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice así el apóstol Pablo, como un niño también, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Si Dios está con nosotros, hermanos, uno dice, ¿no? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién le puede vencer a Dios, hermanos? Nadie. Satanás no le puede hacer nada, ¿no? Satanás delante de Dios es como, ¿qué diríamos? Un polvito, pues no sé, no sé cómo podría comparar, ¿no? Pero, o sea, no es nada, pues, frente a Dios, ¿no? Y todos los ángeles caídos, no es nada, hermanos. Entonces Dios, nuestro Dios es todopoderoso, omnipotente. Y si nos agarramos fuertemente, así como ilustró, ¿no? De esa persona que se agarró de un árbol hasta que lo salvaron, ¿no? Entonces, así si nos aferramos bien, bien, hermanos, a nuestro Señor, pues, ¿quién nos va a soltar? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios? La muerte, el frío, el calor, la enfermedad, el hambre, ¿quién me va a separar? Entonces, él dice, nada me puede separar, dice el apóstol Pablo, porque él está bien aferrado, ¿no? Fortalecido. Entonces, el significado, dice la palabra fortalecido, es agarrarse fuerte, ¿no? Así. Gracias, hermana, ¿no? Por ayudarnos a entender de mejor manera la lección. Bueno, continuamos, hermanos, nos dice ahí, dice, tomad, dice así, tomad el yelmo, o sea, el casco, ¿no? El casco es una figura, hermanos, de la salvación. Entonces, aquí, hermanos, la salvación protege la cabeza, el casco, hermanos. El casco protege la cabeza, porque la cabeza es muy débil, ¿no? En una caída se puede romper la cabeza, un traumatismo y generalmente por eso muere la gente, ¿no? Porque se golpea la cabeza. Y el casco protege. Entonces, en este caso, hermanos, nuestra mente tiene que estar la salvación. Cristo es nuestra salvación. Es el único camino, hermanos, ¿no? Él es nuestro Salvador, así que nuestra mente debe estar así, presente siempre la salvación. El enemigo atacará, ¿no? Ataca la cabeza, justamente nuestra mente, de una y otra forma para que nos haga ver a nosotros mismos y que no, que somos que diríamos que no merecemos la salvación y tantas cosas nos va a atacar, nos va a decir, pero nosotros vamos a defendernos, ¿no? De que somos salvos por Jesús. Estando con Jesús, somos salvos. O sea, claro, así como el niño agarrado del Padre, no aferrado, entonces, pues, el enemigo no va a poder hacer nada. Y también, hermanos, en este conflicto, en esta guerra, hay que tener una espada, una espada. Entonces uno se pone a pensar, ahora, ¿cómo yo voy a agarrar una espada? ¿Cómo voy a manejar la espada? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? A la espada, dice, del Espíritu. Aquí, la espada del Espíritu, dice, ¿no? ¿A qué se está refiriendo esa espada del Espíritu? ¿No? Está refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no? Pero dice aquí, ¿qué cosa es esta espada del Espíritu? Es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. O sea que nosotros nos estamos agarrando de lo que dice la Biblia día tras día, está entrando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Entonces, y esta palabra que entra a nosotros, hermanos, no hay vueltas que dar, hermanos. Automáticamente estoy seguro que tu boca empieza a hablar cuando estás con tus amigos, con otras personas, estás hablando porque dentro de ti está la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ¿no? Y entonces, así es, hermanos. Hay que agarrar la palabra de Dios la primera hora de la mañana, siempre hay que estudiar la palabra de Dios. Y ahora lo máximo ya, hermanos, en esta guerra, ¿no? Dentro de la estrategia en esta lucha, hermanos, para nosotros los cristianos, es orando. Orando en todo tiempo, hermanos. No dice o solamente cuando hay problemas. Hermanos, aquí dice en todo tiempo, hermanos, orando en todo tiempo. Cuando estamos en prosperidad y tranquilidad, hay que orar también, hermanos, ¿no? Con toda oración, dice, ¿no? Y súplica en el Espíritu, hay que estar suplicando al Señor, ¿no? Velando, dice, ¿no? Velando, o sea, ¿qué significa velando? Estando atentos, hermanos, no descuidándose, ¿no? Por ejemplo, los soldados tienen vigías, creo que están velando, ¿no? Los vigías, para si el enemigo viene por ahí, da la voz de alarma, toca la corneta, viene el enemigo, dice, no, velando, atentos, nosotros hay que estar velando, hermanos, no siempre atentos, no descuidarnos en ningún momento,
pues en cualquier momento el enemigo por ahí está atacando y entonces se pasa la voz, pues no, a los demás también. Con ello, con toda perseverancia, hermanos, con toda ¿qué es perseverancia, hermanos? ¿Qué es perseverancia? Con toda perseverancia, perseverar, ¿no, hermanos? Eso de perseverar, hermanos. A veces uno se rinde, no, ya para qué, ya una y otra vez estoy orando miles de veces y nada, nada. Sigue perseverando, hermanos, sigue perseverando, ¿no? Y así es, hermanos, los grandes hombres así en esta tierra, ejemplos en perseverancia, ahí se ven, hermanos, ¿no? Que gente que seguía, no parecía que no podía lograr eso, pero un determinado momento logró. Y gracias a Dios, dice, bueno, una ilustración, hermanos, de un hombre que llegó a ser un presidente de Estados Unidos, él cuenta, ¿no? Y dice, ya no quería intentar para lanzarse para presidente. Pero estando en el campo, meditaba, pensaba y decía, y vio pues ahí a una hormiguita, llevaba su carga, una carga tremenda, subía como como una pared así pequeñita, así subía, está por llegar ya, ¿no? Encima llevando su carguita, caía. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, contaba, ¿no? Creo que hasta 300 veces, ¿no? Cayó, 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 cayó. ¿Y hasta cuándo va a seguir así? Decía la hormiguita, ¿no? Llevando su carguita y si no puede, pues no puede. Y después creo que de 300 veces logra, hermanos, ¿no? Subirse ahí encima. Y entonces él dice, pues si la hormiguita ha podido hacer eso, ha perseverado, ¿y por qué yo no voy a perseverar? Si había postulado varias veces y nada, y nada. Y hasta que por fin él llegó pues así también a ser un presidente, ¿no? Estoy hablando de Abraham Lincoln, ¿no? De presidente de Estados Unidos, ¿no? Cuenta esa anécdota de su vida. Bueno, con toda perseverancia, hermanos, y súplica, así nosotros también, hermanos, tenemos perseverancia en la fe, ¿no es cierto, hermanos? Seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, adelante, no rendirse. Y súplica por todos los santos, dice, y por mí hay que orar, dice también, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo ya descansó y entonces hay que orar unos por otros. Por eso dice él, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oremos unos por otros para que nuestra boca, hermanos, hable la palabra de Dios con denuedo, dice, ¿no? Con ánimo, ¿no? Con certeza, ¿no? Por el cual soy embajador, dice el apóstol, en cadenas, aunque estaba en la cárcel, con denuedo, hable de él como debo hablar. Muy bien. Y dice, hermanos, el comentario, Pablo identifica a Cristo. En primer lugar, hermanos, Cristo es la fuente de la fortaleza, pues, porque siempre la palabra Señor, Señor, entonces dice, fortalécete en el Señor. Está hablando, ¿no? Claro, nuestro Señor Jesucristo mismo es nuestro Dios también, pues, ¿no? Es porque es un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Entonces, hermanos, aquí la lección nos está mencionando, mirando a Jesús tenemos que fortalecernos, ¿no? A nuestro Señor. Como la fuente de fortaleza, dicen, ¿no? De los creyentes con su frase. O sea, mirando al Señor vamos a ver cómo Él como humano venció. Entonces, así mirándole a Él, tenemos que fortalecer cómo es que Él venció, pasó todas las pruebas. Dice, en el Señor, fortaleceos en el Señor, dice, ¿no? En el poder de su fuerza, ¿no? Ya que dice aquí, Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios, hay varios textos bíblicos que hablan de esto del Señor, ¿no? Hemos leído en Efesios, por ejemplo, el capítulo 2 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿no? Así que la iglesia como un edificio, ¿no? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor. Hace mención siempre, ¿no? De que el fundamento, pues, del templo o de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y en él, ¿no? La iglesia está, ¿no? Se desarrolla. En otra parte dice, yo pues preso en el Señor, dice, o sea, el apóstol Pablo dice, no, yo preso en el Señor, o sea, él también estaba atado, estaba agarrado, amarrado al Señor, ¿no? Eso que significa esa palabra preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
En otra parte dice, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor. Mira lo que dice Pablo. Esto digo y requiero en el Señor. Es como que el Señor nos está hablando, dice Pablo. Que ya no andéis pues como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y así la palabra en el Señor no. Porque en otro tiempo erais, dice, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. O sea, somos luz no por nosotros mismos, hermanos, sino en el Señor, porque el Señor habita en nuestro corazón, en nuestra mente. Así somos luces, hermanos, ¿no? En el Señor, dice. Andad como hijos de luz, dice, ¿no? Hijos, otra parte, dice. Obedeced en el Señor. A los hijos también, dice, ¿no? Para que obedezcan en el Señor. Teniendo al Señor, ¿no? En su corazón, los hijos tienen que obedecer a sus padres porque esto es justo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. También este hermano Tíquico estaba en su corazón el Señor Jesucristo, por eso él era cumplidor de todas sus responsabilidades y obligaciones que tenía como cristiano. Así, hermanos, la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia, hermanos, en la omnipotencia, o sea, omnipotencia es el poder máximo de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que es nuestro capitán, pues, en esta guerra, hermanos, en este conflicto. Pablo, hermanos, utiliza la repetición, ¿no? En Efesios 6:10 dice, y recurre a los sinónimos de poder y fuerza, pues, ¿no? O sea que el poder en el Señor Jesús, la fuerza en el Señor Jesús. Para resaltar su observación, hermanos, el poder que debe existir o exhibir, dice la iglesia. Esto es importante, hermanos, ¿ah? Esto es lo que yo desde el principio estoy comentando, hermanos, porque he captado la idea. Mire lo que está diciendo, hermanos. Esto es lo principal, hermanos, que esto puede ser si captamos esto, hermanos, ya hemos aprendido. Y lo grabamos en nosotros, y eso que sea un principio para nosotros. Hermanos, está hablando, el poder que debe exhibir la iglesia no es inherente a los creyentes. Esa palabrita, hermanos, inherente, ¿qué cosa es? Dice. Este poder, esta fortaleza, hermanos no es inherente a los creyentes. No es que No es nacimos con eso, no es que nacimos así, es algo que está fuera de nosotros. muy bien. O sea, inherente significa algo que sea de nosotros, o sea, de nuestra propia capacidad, o sea, que en nosotros esté. La gente en el mundo dice, tú lo puedes, en ti está el poder. No es así, dice aquí la palabra de Dios. No es algo inherente, no es algo que está dentro de ti, es esa capacidad, o sea, humanamente hablando, ¿no? Dejando de lado a Jesús. No es que esté en ti, en tu capacidad, en tu educación, en tus títulos, en tu sabiduría. No es inherente este poder, esta fortaleza que viene, ¿no? Este poder que viene pues de Dios, ya decimos. Eso significa que no es de nosotros. No es de nosotros, sino, acá dice, sino que deriva, o sea que viene, aquí está, deriva del Señor, del Señor, de Cristo, hermanos. Este es el principio básico. Ojalá que logremos entender, hermanos. Esto, no sé, alguien expresa todo esto, creo, de mejor manera. Incluso la justificación por la fe. No sé si alguien se lo sabe de memoria, ¿no? Marcelino creo que sabía, lo repetía esto, de la justificación por la fe. No es un asunto, ¿no? De depender de nosotros, sino es depender de Dios, hermanos, completamente al 100%, ¿ah? Nada de nosotros, hermanos, y todo de Dios, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. A esa conclusión se está llegando, hermanos, en la lección de hoy día. Pablo resume aquí un tema importante de la carta. El poder de Dios compartido con los creyentes. Yeah. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Así que la solidaridad quiere decir la unidad, no, o sea, el obedecer a Dios, ¿no? Los creyentes cuando somos solidarios, o sea,
con Cristo, con el Cristo que ahora está resucitado, no está muerto, no, él está vivo, ¿no? Está en el cielo, ha resucitado y es exaltado en el cielo por los ángeles, ¿no? Por todo el universo también. Entonces, si estamos solidarios, unidos a Cristo, entonces, hermanos, ahí encontramos, pues, hermanos, la fuerza para este conflicto actual, hermanos. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo, o sea que nuestro Señor Jesucristo no está pasivo, no está descansando, no está durmiendo, no, no. Nuestro Señor Jesucristo está activo para proveer de fuerza a los creyentes. Los tres miembros hermanos de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. O sea que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres, como es la deidad, es nuestro Dios, único Dios, entonces están presentes, ¿no? Ahí. Dios el Padre pone a disposición sus propias armas, como dice, ¿no? La armadura de Dios, ¿no? Nos provee todo ello, ¿no? Como la armadura de Dios dice. En Isaías también hace mención, hermanos, ¿no? 59 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, dice, ¿no? Eso es lo que también nosotros, pues, estamos haciendo, vistiéndonos con la justicia de Cristo, es un regalo del Señor. Con yelmo de salvación, el casco, ¿no? Que hemos estudiado. Miren, el Antiguo Testamento ya decía todo esto, ¿no? En su cabeza, el yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, o sea, la justicia, ¿no, hermanos? La ropa que habíamos estudiado, ¿no? Los juicios de Dios, ¿no? Como vestidura. Y se cubrió de celo como de manto, ¿no? Dios sabemos que es celoso y así también sus hijos tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, ¿no? De todo lo que dice Dios. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, hermanos. Está en Efesios 3, habíamos. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está haciendo mención al Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo, pues, ¿no? Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno, ¿no? Está plenamente comprometido en pertrecharlos. O sea, yo veo soldados que tienen bolsillos en toda su cintura. ¿Para qué cosa llevan todo bien pertrechados? Pues, ¿no? Estarán sus granadas, no sé qué cosa. Bien pertrechados, pues, ¿no? Para luchar contra estos poderes malignos. En este caso, nosotros somos bien pertrechados, o sea, bien armados, hermanos, para la lucha que estamos contra el enemigo, los ángeles caídos, ¿no? Bueno, ahí termina nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a pedir que, a ver, hermana Mónica, despídanos, por favor, hermana, de esta lección de escuela sabática. Bien, hermanitos, ponemos reverente, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. A esta hora, mi Dios, agradecemos la oportunidad de estar aquí reunidos como hermanos, estudiando su palabra, entendiendo que solamente podemos depender de usted, del poder de Jesucristo, de la armadura que usted nos da, mi Señor, del poder de su Santo Espíritu que lleva nuestras oraciones hasta usted, mi Señor Santo. Padre bendito, a esta hora le queremos suplicar que usted sea con nosotros, que usted nos siga acompañando en todos nuestros quehaceres, mi Señor, que usted nos ayude a vencer toda tentación, Padre bendito, todo mal. Dios mío, por usted somos más que vencedores y queremos dejar nuestra vida a sus pies. Te lo rogamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Muy Muchas bien. bendiciones. Les agradezco, hermanos, ¿no? Porque o sea, en realidad me he equivocado respecto a la hora, hermanos. Por eso salí un poco. Y es correcto, hermanos. Si por algún motivo yo no estoy presente, hermanos,
tienen que seguir adelante, hermana Mónica, sobre todo, ¿no? Y gracias, hermana Belea, que estaba ya haciendo la oración. Ya me confundí, hermanos, de hora, creo, sí. Y ya, bueno, hay que seguir adelante, hermanos, hay que seguir adelante. Por obvio Yo motivo siempre hay quería, dificultades. quería orar. Yo A todos nos quería, pasa, hermano. Sí, sí, Así que tranquilo. sí, hermanos. Gracias, hermanos. hermanito, disculpe, Diga, eh, hermanito. quería orar, hermanito, porque hoy día es un día especial para mí. Muy bien, hermanita. ¿Puede usted orar, hermanita? Ore, hermanita, ore, ore. Amoroso Padre, en este hermoso día te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú me das, Señor, hasta este instante, Señor. Gracias, Padre mío, como hoy día, Señor, esta tu hija, Señor, nació. Y tú, Señor, desde el momento que yo me entregué a ti, me sigues guiándome, Señor. Gracias, Padre mío. También, Señor, te pido siempre que estés, que fortalezcas nuestra fe, dándonos sabiduría para poder alcanzar cada uno de mis objetivos, Señor. Te pido seas tú cuidándome a mí, cuidando la vida de mi familia en esta nueva jornada. Por favor, guíanos en cada una de las actividades que tenemos que realizar. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y a enaltecer tu nombre a través de cada uno de nuestros actos. Perdonándonos si por algún motivo te hemos fallado. Y por favor, ayúdanos cada día a ser mejores en nuestra fe. Pongo en tus manos, amado Dios, mi vida, Señor, mis pensamientos, y ayúdame a perdonar también a todos mis prójimos, a mis hermanos, hermanas, Señor. Dame, Señor, que tu Santo Espíritu siempre, Señor, esté en mi corazón. También pongo en tus manos la vida y la salud de los que amo, mis anhelos y sus anhelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Amén, hermanito. amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, hermana Rosa, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Gracias, Felicidades, gracias, hermanita, que el Feliz Señor le bendiga cumpleaños. muchísimo. Feliz cumple. gracias, hermanito. Gracias, sí. Omedeto, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermana Rosita. Prefiero a mi Cristo que al valor. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él. Será de mi alma fuerte palabra. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y
Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación, y el pecado prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Y alabar con todo el corazón. Van a estar las Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones. Mañana. Hasta mañana. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.